En cuanto a las conclusiones, de manera rápida, el total de ocurrencias fue de 2.617 registros y el número de especies se incrementó a 22. Se encontró una especie, se describió una especie de Stenocercus zika, y el número de ocurrencias en la mayoría de información es de la parte secundaria de recopilación, y el mayor número de registros de especies nuevas para el departamento de Ica fue en las evaluaciones de campo. Las zonas áridas y perennales del desierto peruano y de Atacama son una posible barrera, o es lo más probable que esto haya influido justamente en la distribución, tomando como ejemplo el tema de Tenodlepharis aspersa y el género Leurlemus en la parte de costa. Seguramente que las demás especies y en general en la fauna, eso también influyó. La influencia, justamente lo que comentaba, de las zonas áridas en la manera temprana para Tenodlepharis aspersa y la manera tardía para las especies convergentes de Leurlemus, convergentes es decir, las que están más adaptadas al mismo ambiente, como la Leurlemus de costa, influyó justamente en la distribución actual. Y en general este estudio, pues lo que se pretende es que sirva como un precedente, en general, como todo el proceso, para poder replicarlo en otros taxones. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, ayuda mucho a hacer una revisión extensa de la parte previa. Esto nos ayuda a optimizar recursos, a poder identificar vacíos de información y hacer más eficaces los fondos, ya sean por un financiamiento o propio, al momento de hacer investigación. Hacer un listado de especies en una región no es fácil. Entonces esto ayuda mucho justamente a optimizar esos recursos y poder maximizar la información que se puede obtener de campo. Bueno, agradecer al vicerrectorado, que fue que financió justamente la parte en general, la tesis, y principalmente las evaluaciones de campo, que era lo más difícil, llegar a lugares muy complicados, tener que ir con camioneta, entonces no es fácil y justamente por eso no hay información. También a la unidad de posgrado, que es donde realicé la maestría y me dio todas las herramientas para poder hacer la tesis, al departamento de herpetología, donde todos mis compañeros, incluyendo mi asesor de tesis, fueron a campo, como se puede observar aquí. Fuimos acá esto es en Ocucaje, esto es en la sierra de Chincha, 4200, con nieve, con granizo, lluvia, y muchos compañeros del departamento de herpetología. A las instituciones, SENACE, CELFOR, a las colecciones de Corvidi, que también me invitaron mucha información. Al equipo de Aranca, que somos un grupo de compañeros que estamos haciendo siempre evaluaciones en ecología, y claro, a mi familia obviamente, y a mi esposa, que siempre me ayuda en todo lo que hago de la parte de todos los aspectos. Gracias, es todo. ¿Queda tiempo para una pregunta corta? Felicitarte por tu exposición. Tenía una curiosidad. Mostraste que en el departamento de Ica había áreas naturales protegidas, y mi pregunta era si las especies que has encontrado están dentro del plan maestro de esas áreas naturales protegidas, porque mayormente cuando yo he revisado siempre ponen a los animales que a ellos les parece carismáticos, ¿no? No sé, un puma, un oso, ¿no? Y las lagartijas, como bien lo has dicho, las lagartijas, los sapitos, no son importantes como también las aves, lo mismo. Esa era mi pregunta. Sí, en realidad no hicimos evaluaciones dentro de campo, dentro de las reservas, pero sí obtuvimos datos dentro de las reservas. Encontramos especies fuera de las reservas que están con alguna categoría de conservación, sí encontramos algunas. Digamos como que en la parte de costa sí, digamos como que sí cubre la protección de las especies que están en la parte de costa. Por eso mencioné que son una muy buena herramienta de gestión. Digamos como que la problemática es que no hay más áreas de conservación que protejan estas zonas. Y aquí también hay especies con algunas categorías de conservación como trevatobios y otras más que deberían protegerse. Y ese es el gran problema. En la parte baja, estas dos reservas sí cubren bastante de las especies que están en la parte baja, pero no hay reservas aquí arriba. Y esa es justamente la problemática. Es lo que tenemos que apuntar, que se debe, digamos que completar
protección de toda la representatividad de la región, no solo el departamento de Ica, sino en general de la costa hacia la parte de la sierra. Y en la sierra principalmente porque hay cabeceras de cuenca. Entonces, estas zonas son claves, tanto para especies como para también las personas. Una pregunta rápida, Max, que no se que ver con la fuente. Bueno, primero felicitarte, excelente trabajo. Mi pregunta directa es, ¿cómo filtraste la información de SENACE? O sea, lo del museo para mí eso es, digamos, comparativamente es más jurado, pero lo de SENACE, como sabes, es diferentes fuentes, diferentes investigadores, diferentes métodos inclusive, y veo que no es poco, ¿no? Pero la verdad yo supongo que igual de estudios ambientales de diversos tipos. ¿Cómo hiciste para, digamos, seleccionar qué información sí era mejor calidad que otra, para esa información básicamente? Sí, claro, y es una muy buena pregunta. Lo que parece es que bastante trabajo de gabinete. De SENACE recibe algo de poco más de 100 expedientes completos. Claro, los expedientes no te dicen filtrar la información solamente reptiles, te dan todo el expediente completo que agrupa todas las taxas, y además me lo dieron escaneado en imagen. Entonces fue un poco más complicado. Para eso establecí criterios. Primero, de que había registro de esa especie, como base que ya hubiera unos registros previos o coincidieran con la distribución. Segundo, que hubiera algún tipo de evidencia plausible, como básicamente, por lo menos una buena foto. Es decir, si me daban simplemente un listado no lo tomaba en cuenta, tenía que haber por lo menos una foto para decir, así es esta especie. O incluso a nivel de expedientes, decía una cosa y luego veía la foto y era otra cosa totalmente distinta. Y eran cosas, por ejemplo, entre micrológicos totalmente evidentes. Una especie con rayas, la otra especie con puntos, y ponían lo contrario, colocaban lo contrario. Entonces, y por eso mencionaba que tiene que hacerlo un especialista. Es decir, yo no podría hacer una revisión, por ejemplo, en aves o ratones, porque no soy un especialista en la taxa. En este caso, como conozco de reptiles, conozco de anfibios de costa, digamos, muy fuerte que yo podía verificar. Y también esto era justamente, básicamente tomando en cuenta esos criterios. Si no habían esos criterios, digamos que si no se cumplían, no los tomaba en cuenta. Y es básicamente revisión de información. Gracias, Alejo. Un aplauso final para Alejo. Entonces, vamos a continuar con la siguiente exposición que está a mi cargo sobre el gecko de Lima. Buenas con todos nuevamente. Lo que voy a exponer hoy día es, a diferencia de lo que ha presentado Alejandro, es como una compilación histórica de muchos esfuerzos para conservar esta especie endémica y en peligro de extinción de Lima, el gecko de Lima. Entonces, la idea, por eso el título ha sido ¿qué información necesitamos para hacer una conservación efectiva? Y me parece muy bacán que haya muchos jóvenes, porque la idea es un poco más y es el mensaje hacia ustedes. Justamente somos biólogos y siempre, desde que estamos en la carrera, estamos en zoología o en cualquier botánica, en hidro, en otras áreas, queremos conservar una especie, cualquier especie. Esta historia tiene un grupo de gente bastante grande y ahí nos quedamos cortos con la lista. Son varios de ellos, no todos, y varias instituciones. De hecho, no todas están ahí, pero San Marcos obviamente, Cayetano, Laboratorios de Cayetano, CERFOR, Parques de Leyendas y varias fuentes financiadoras que al final voy a tener una diapositiva con varias de ellas a lo largo de casi 2 décadas de trabajo con la especie. Entonces aquí no vamos a hablar de una investigación en particular, sino la compilación de varias de ellas a lo largo de, como digo, muchos años y de muchas personas e instituciones. Entonces, justamente hago esa introducción porque no quiero atribuirme
Ave Marías ajenas, sino es una lista muy grande de gente que ha trabajado con esta idea del GECO, de proteger, conservar el GECO de Lima. Este es el GECO de Lima y de hecho aquí hay tesistas, amigos. ¿Podrían levantar la mano quien no conoce nada del GECO de Lima? Qué bueno. Eso es un punto a favor para lo que trabajamos. Hace 10 años hacíamos esta misma pregunta en este mismo auditorio, quizá no esta sala, pero aquí, y había muchas personas, biólogos de San Marcos, que no sabían qué era el GECO de Lima, que estaba en peligro, y aparte podría ser el GECO de San Marcos, porque vive en San Marcos, y una de las poblaciones más grandes en el mundo está aquí en San Marcos, en la UAC de San Marcos. Entonces es muy bueno que por lo menos ya tengan una idea ustedes, o casi todos, o algún que fue tímido y no quiso decirlo porque era el único, ahora se va a enterar de qué se trata. Este es el GECO de Lima, es una foto de un amigo, Roberto Elías, que es veterinario, de San Marcos también. Esta es su distribución, quizá no se ve muy bien, pero esta es la distribución publicada de UCN, la Red List, y está, como vemos, básicamente en Lima, es endémico de Lima hasta donde conocemos. Vamos a entrar en algunos detalles. Está críticamente amenazado, la categoría máxima de amenaza para UCN está ahí, igual que cualquier organismo de animal o planta emblemático en el mundo no puede estar más amenazado si ya no está extinto. Entonces, esta es la categoría máxima de amenaza que puede tener una especie, está este GECO que vive aquí con nosotros. No voy a entrar en detalles con los criterios, pero básicamente está en esta categoría porque tiene una distribución muy pequeña, como veíamos solo en Lima, tiene una distribución no pareja ni continua, sino puntos muy específicos, y las poblaciones son a veces bastante pequeñas. A veces, y tenemos un listado de poblaciones, por ejemplo, la Tarjea o Puruchuco, donde tenemos un registro a lo largo de 10 años. Uno va a buscar por 4 o 5 noches, que hemos hecho algo parecido hasta el 2019-20, y podemos encontrar muchos individuos de otra especie, de GECO también, y solo un individuo de esta especie. Entonces sí, está, pero seguro que su población es bastante pequeña. Y por otro lado tenemos poblaciones bastante grandes como la de San Marcos, que tenemos como 500 individuos, pero son un poco la excepción. Aquí yo les quiero mostrar dónde estamos ahora con el GECO, que hemos logrado conseguir con el GECO de Lima. Entonces, tenemos bonitas fotos, UCN lo ha reconocido como el peligro crítico, que es parte del libro rojo de fauna amenazada del Perú, que si no la conocen, el libro debe conocerlo, no solo por el GECO, sino por todas las demás especies que están ahí. Hemos desarrollado un proyecto específico, no solo en biología, sino biología veterinaria y educación ambiental del GECO, por eso es el logo más, digamos, más atractivo, no tan académico, y como parte de alguna de las actividades que hemos hecho, no todas son nuestros logros, pero sí ser un guardián ambiental de la Municipalidad de Lima, y esto sí fue, no sé cómo llegó aquí, pero fue una de las mascotas semifinalistas a los Panamericanos. No ganó el muñequito de barro, que no sé cómo se llama. Estaba mejor obviamente, pero bueno, los herpetos nos sentimos tristes porque no ganó, pero llevó a finalistas. Eran los 3 finalistas y dio un gran impulso a que mucha gente que no era biólogo dijera: ¿y esto qué es? ¿Vive aquí? Ahora, era amarillo porque era la época de Castañeda, le perdonamos eso, y más porque ya se murió, pero lo conocieron a través de esa iniciativa. Quedó como tercero o segundo, quién sabe, pero nos ayudó mucho la difusión. Entonces, este es el panorama que tenemos ahora, actualmente. Pero para esto, como les decía, es una historia larga. Voy a hacerla aquí muy rápido, pero en 1970, cuando la mayoría de ustedes no habían nacido, se describe la especie, y es hace 50 años, no mucho. 2 gringos describen la especie dentro de una revisión del género, Phenodactylus. Miren cuántos años después, no sé si conocen este libro, fue editado por el museo, la serie del museo de Pantanos de Villa, y no sé por qué, pero felizmente por suerte, Javier Icochea, un herpetólogo de San Marcos también, lo incluye dentro del libro, aunque el GECO no está en Pantanos de Villa,
pero ayudó mucho a que se visibilizara como una especie amenazada de reptiles del Limbo. Sin mayores datos. Luego en el 2004, INRENA, que es lo que ahora es más o menos CERFOR, hace una primera lista roja para Perú de fauna silvestre y lo coloca como críticamente amenazado. Y era un buen indicio de una alerta con muy poca información, pero nos daba una idea de que estaba complicada la especie. 2014, y ahora sí CERFOR, con parámetros estandarizados, lista roja, IUCN y criterios validados mundialmente, hace una nueva actualización, actualizando esta, y nuevamente queda como muy amenazado, críticamente amenazado. En el 2017, IUCN formalmente lo incluye también en su listado de lista roja. En el 2018 sale el libro rojo para Perú, el primer libro rojo que tenemos de fauna, que podemos verlo como un orgullo porque qué bueno, y lo podemos ver como algo malo porque fue el primero y todavía no tenemos uno segundo. Esperamos que este año salga. Pero sí, los zoólogos estamos ahí todavía medio atrasados, no hay botánicos, realmente no, los botánicos están peor. Los hidros somos peor. Y los hidros, yo no iba a decir porque estaban más aquí delante, pero sí, están mucho peor. No es su culpa, pero están peor. Y entonces tenemos estos hitos de una alerta temprana, una alerta formal propiamente por el Estado. Comenzamos a desarrollar proyectos con algún financiamiento cortito del PERSU, financiadores internacionales privados, digamos. Y 2019 y 20, lo pongo así porque nos agarró la pandemia, pero deberíamos empezar el 2019 y arrancamos 2020. Concitec nos da un financiamiento y a través de San Marcos y la Facultad de Biología comenzamos a desarrollar y ampliar los estudios en modelamiento, distribución, dinámica poblacional y diversidad genética, algunas de las cosas que les voy a comentar ahora rápidamente. Entonces, ese es el panorama que tenemos, esa es la historia, la secuencia histórica, y como les decía, está respaldado y apoyado por mucha gente. Algunas fotos para que los conozcan. Bueno, Katia Balta de Cayetano, Sol Fernández de Cayetano, Diego Barrera de La Agraria y Jesús Ormeño de ICA. Entonces, como ven, y eso quiero enfatizar también, es un grupo multidisciplinario de varias universidades. Investigaciones moleculares que están exponiendo en la otra sala también un tema de esto con mucho más detalle, específicamente molecular. Jorge Ramírez, profesor de la casa, Alejandra Arana y Juan Esteves, tesistas de San Marcos, que trabajaron con el GECO para generar información molecular. Investigaciones en cautiverio de 2 veterinarios de Cayetano Heredia. Y el grupo de educación ambiental, Rosa Urbano, Carolina Pedraza y Carla Delgado, de, como ven, varias instituciones, Cayetano, Parque de Leyendas, CERF. Entonces, no solo somos de San Marcos, ni debemos serlo, sino necesitamos tener esa amplitud de instituciones y de enfoques, como ven, ecólogos propiamente dicho, ecólogos moleculares, podríamos decirlo así, que también trabajan, si han visto las ponencias, con taxonomía y diversidad, veterinarios, educadores ambientales.